Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La vida de muchas de las personas que viven en este país gira alrededor del fin de la semana. ¿Me explico? O sea, por lo general, el lunes a viernes está dedicado al trabajo y a la escuela. Pero los sábados y domingos, el fin de semana, está reservado para divertirse, para relajarse, para descansar. Y claro, no todos pueden descansar los fines de semana. Pues los domingos yo, como pastor, tengo que trabajar, ¿verdad? Algunos de ustedes trabajan los fines de semana. Pero por lo general en nuestra cultura se considera el fin de semana tiempo para relajarse, para descansar, o para ir a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que el fin de semana, como lo conocemos hoy en día, realmente es algo relativamente nuevo. Antes no existía el fin de semana. En siglos pasados, los países cristianos, como el de nosotros, ellos todos descansaban el domingo. Las empresas cerraron los domingos porque era el día del Señor, era el día en que la gente iba a la misa. Pero trabajaban los demás días. O sea, por cientos y cientos de años, en todo el mundo occidental, la gente trabajaba 6 días a la semana y descansaba el domingo. Pero todo eso cambió en los principios del siglo pasado. Que en el año 1908, una fábrica en Nueva York comenzó a darles a sus empleados también el día sábado, junto con el domingo, como días feriados, días de descanso, para darle oportunidad a sus trabajadores judíos a observar el sábado, el día de reposo judío. Y esa idea ya corrió con otras empresas y llegó a ser la costumbre, hasta que en los 1920, Henry Ford, el de los carros Ford, él fue el que instituyó la semana laboral que conocemos hoy en día, de lunes a viernes, 40 horas a la semana. En los 1930 llegó a ser una ley aquí en los Estados Unidos. Y eso es cuando comenzó el fin de semana que conocemos nosotros hoy en día. Hoy en todas las lecturas vimos mencionado el día de reposo, el sábado, el día de descanso que Dios había mandado a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento observar. Y hoy vamos a hablar mucho sobre ese día de reposo, el sábado. Pero también vamos a hablar de lo que hacemos nosotros el domingo, en la misa. Y vamos a ver si el domingo ahora es el nuevo sábado. En otras palabras, hoy vamos a hablar sobre el fin de semana. En la primera lectura de hoy, vimos a Moisés hablando con el pueblo de Israel solo unos días antes de que él muriera. Ellos estaban acampándose al otro lado del río Jordán, preparándose para entrar en la tierra prometida de Canaán. Pero antes de que Moisés muriera, antes de que entraran en la tierra prometida, Moisés les recordó todas las leyes que Dios les había dado en el monte de Sinaí 40 años antes. Si se acuerdan, la ley de Dios para todas las personas del mundo, su ley moral, es que amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso se llama la ley moral de Dios para todas las personas. Pero en el monte de Sinaí, Dios dio unas leyes específicas para el pueblo de Israel, para mantenerlos separados de las demás naciones, distintos de las demás naciones, para mantenerlos enfocados en Dios y fieles a Él, para mantenerlos enfocados en el Mesías venidero, el Salvador que venía, en Jesús. O sea, en el monte de Sinaí Dios les dio un montón de leyes acerca de la comida que podían comer,
acerca de los sacrificios y los días de festivos religiosos, de su adoración, hasta que les dio leyes al gobierno para decirles cómo tratar con los criminales. En fin, en el monte de Sinaí Dios les dio muchas leyes que iban a gobernar la vida de ellos en la tierra prometida. Y una de esas leyes es lo que nosotros hoy en día conocemos como el tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo, el sábado. La palabra sábado en hebreo significa reposo, descanso. Así como Dios había descansado el séptimo día de la creación, Él mandó a su pueblo a descansar, a no trabajar el séptimo día de la semana. Y tengo que aclarar eso porque algunos se confunden con eso. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? Pero muchos dicen lunes. No, el domingo es el primer día. El séptimo día de la semana es el sábado. Y Dios les dijo que no trabajaran nada el día del sábado para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificar? Santificar literalmente significa hacer santo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues la idea de la palabra es apartar para Dios, consagrar para Dios, dedicar algo a Dios. Y la idea del día de reposo, del sábado, no era simplemente para dar a los israelitas un tiempo para descansar y relajarse. O sea, era un beneficio, pero el punto del sábado, del día de reposo, era el de apartar, dedicar un día a Dios y su palabra, sus promesas. Es que no sé ustedes, pero creo que algunos de ustedes son como yo. Que cuando yo hago un trabajo en la casa, cuando corto el césped del patio, cuando pinto un cuarto, cuando hago un proyecto, al final siempre me gusta nada más sentarme un tiempo para verlo. Me pregunto si Don Chino cuando pinta un cuarto, nunca hace eso, nada más estar ahí viéndolo un tiempo, lo que hizo, sintiéndose bien, que quedó bien. Sí han hecho eso, ¿verdad? Sí saben. Bueno, yo siempre me imagino a Jesús, a Dios, haciendo eso en el séptimo día de la creación. Después de haber creado todo, dice que descansó, que no trabajó. Y no descansó porque estaba cansado, nuestro Dios no se cansa. Moisés nos dice que él vio todo lo que había creado y vio que era bueno de gran manera. O sea, el propósito del día de reposo para los israelitas es que tomaran tiempo, aparte de todo su trabajo y de todos los quehaceres que tenían que hacer, y que se sentaran un tiempo nada más para admirar todo lo que había hecho Dios por ellos y todo lo que iba a hacer por ellos. O sea, el día de reposo realmente no era algo que ellos estaban haciendo para Dios, sino algo que Dios estaba haciendo para ellos. Era bueno para ellos tomar un día para nada más pensar en Dios, para recordar lo que era realmente importante. Era un día que señaló a Jesús y el descanso del cielo que Él iba a ganar por nosotros. El día de reposo era un día para dar descanso para sus almas. Lamentablemente, muchos de los judíos, a través de toda la historia, incluyendo los fariseos del texto del evangelio de hoy, ellos no lo veían así. Ellos veían el día de reposo más bien como otra regla que tenían que cumplir para ganar el amor y el favor de Dios. O sea, ellos realmente no captaban lo que era el sábado, el día de reposo. Entonces ellos se pusieron muy legalistas. Que para ellos la iglesia se trataba de seguir las reglas, de exigir a los demás a seguir las reglas, aun si no eran reglas de Dios. O sea, los fariseos inventaron nuevas reglas acerca del sábado que no se encuentran en la Biblia. O sea, a final de cuentas, los discípulos no estaban haciendo nada malo
al agarrar un poco de trigo para comer como botana. De la misma manera, Jesús no estaba haciendo nada malo al sanar al hombre con la mano paralítica. O sea, no estaba, aunque era un sábado, no estaban trabajando, no estaban perdiendo de vista el punto de ese día de sábado. O sea, ellos habían llegado a ser muy legalistas con eso. Pero dicho eso, hay que entender que no estoy diciendo que estaba bien trabajar en el día del sábado, el día de reposo. O sea, Dios tomó muy en serio lo que mandó a los israelitas en el Antiguo Testamento. Ese día debía ser un día dedicado a Dios y no debían trabajar nada. De hecho, malas cosas pasaron cuando ellos trabajaron en el día de reposo. Pero eso me lleva a una pregunta que me hace la gente muy seguido. ¿Por qué nosotros no observamos el día de reposo? El sábado. O sea, nosotros enseñamos a nuestros hijos el tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, ¿ustedes están pecando cuando trabajan los sábados? ¿Están pecando porque vienen a la misa el domingo y no el sábado? Y para contestar eso hay que recordar que los 10 mandamientos, así como todas las leyes que Dios dio en el monte de Sinaí, no fueron dados para nosotros. O sea, los 10 mandamientos no son para nosotros. Esas leyes Dios dio en el monte de Sinaí para el pueblo de Israel, para prepararlos para la venida de Jesús. No son para nosotros. O sea, en la segunda lectura de hoy, vimos que Jesús es el cumplimiento de todas esas leyes. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva, o los días de reposo. Todo esto era una sombra de las cosas que estaban por venir. La realidad se halla en Cristo. Si están afuera y ven una sombra pasando por el rincón de la esquina de una casa, ya saben que alguien viene, ¿verdad? Porque ven la sombra. De hecho, pueden saber un poco de cómo es esa persona, pero no pueden saber exactamente cómo es esa persona hasta que lo ves en carne y hueso, ¿verdad? Las leyes del monte de Sinaí, del Antiguo Testamento, era una sombra de Jesús. Pero ya no necesitamos esa sombra, porque ya vino Jesús en carne y hueso. Todo eso era para preparar a los israelitas para su venida. Pero ya que vino, dice que nadie nos puede juzgar de eso. Ustedes no tienen que descansar o ir a la iglesia el sábado. De hecho, no tienen que descansar o ir a la iglesia el domingo tampoco. Somos completamente libres. Ese es un error que hacen algunas iglesias cristianas, que dicen que el domingo es el nuevo sábado. O sea que ya estás mal. Si estás trabajando el domingo, es pecado. Si te toca trabajar en la planta el domingo, no estás pecando. ¿Okay? No tienes que descansar el domingo, no tienes que ir a la iglesia el domingo. La Biblia en ninguna parte dice que hay que ir a la iglesia el domingo. Nosotros tenemos la libertad como cristianos de escoger cuándo vamos a descansar para adorar a Dios. Y los cristianos, la iglesia cristiana tradicionalmente escogió el domingo como el día de hacerlo, porque el domingo era el día en que resucitó Jesús. O sea, cada domingo estamos celebrando, recordando la resurrección. Pero muy bien, podemos escoger otro día. No tenemos que celebrar la misa el domingo. Podría ser el martes a las 2 de la mañana si ustedes quieren. Tenemos plena libertad. No, pues no vamos a hacerlo a las 2 de la mañana, perdón. Pero tenemos plena libertad. Podemos hacerlo cuando queramos. Pero la Biblia sí dice que Dios quiere que apartemos tiempo
regularmente para adorarlo. En otras palabras, el asistir a la iglesia no es algo opcional para los cristianos. En el libro de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El asistir a la iglesia cada semana, todo lo que pueden, no es algo opcional para los cristianos. Dios quiere que apartemos tiempo cada semana, que consagremos tiempo, que sea tiempo dedicado a Dios cada semana, porque es bueno para nosotros. Quiere que tomemos el tiempo, lejos de todos los quehaceres de trabajo, de todo lo que tenemos que hacer allá en el mundo, para sentarnos aquí y admirar todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que va a hacer por nosotros, para tomar un tiempo quieto en palabra y oración. Todas las semanas, todos los días quiere que apartemos tiempo. Y que traten ese tiempo como sagrado, tiempo de Dios. O sea, que digan, ese tiempo no lo voy a tocar. Ese es el tiempo de Dios. No voy a hacer nada durante ese tiempo. Ese tiempo de la misa, ese tiempo cada mañana leyendo mi Biblia en oración, es tiempo dedicado a Dios. Es mi sábado. Y Dios promete que tiempo que apartas para Él nunca va a ser tiempo desperdiciado. Porque cuando dedicamos tiempo a Él, a través de su palabra y sus sacramentos, Él nos bendice. Él nos fortalece. Él da reposo para nuestras almas, para poder enfrentar todo el trabajo duro que tenemos los otros 6 días de la semana. Entonces, hoy quiero animarles, primero a que sí, que disfruten de los fines de semana. Que tomen tiempo para descansar, para relajarse, para divertirse. Pero que siempre aparten tiempo para Dios y su palabra. Cada semana, cada día. Y trata ese tiempo como sagrado. Ese es el tiempo para Dios. Confiando que a través de ese tiempo Dios les va a dar descanso para sus almas. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.